Buenos días, Buenos días, Ponchito, Paz. José, Palau y Héctor Vázquez. Buenos días. Bien, amados, pues vamos a comenzar, si les parece. Yo creo que es un buen tiempo. Empecemos orando y vamos a orar. Padre, gracias por esta reunión, por los que hasta ahora se han podido ya conectar. Que sea tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, dirigiéndonos, hablándonos a la mente, pero también al corazón, dándonos tu dirección y poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros. Sea para ti la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solamente comentaré esta mañana un poquito a la expectativa. Pues como ustedes saben, casi siempre estoy ahí atento a lo que pasa en las cuestiones de derechos humanos y cuestiones jurídicas, ¿no? Y ayer, pues, la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo discutiendo un tema que nos atañe a nosotros, a ti, a mí, como ciudadanos, pero también como pastores, ¿no? Que es la libertad de objeción de conciencia, ¿no? Que es un derecho que va íntimamente ligado con la libertad religiosa. Pero el día de ayer, así como quedó la plática entre ellos y la conclusión que se daba, todavía hoy se seguirá platicando o discutiendo en el Pleno, hay una supeditación de los derechos humanos como objeción de conciencia y libertad religiosa y manifestación, supeditados ahora al supuesto derecho, porque no existe ese derecho humano, al aborto, por ejemplo, a la libertad de que cada mujer decida abortar o no abortar, en ciertos términos también, ¿no? Lo decía yo, siempre estoy metido en esto, pero también es cierto, y hoy quiero ser más claro en esto, que yo le creo a Dios cuando Él dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el pecado en este caso es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete un pecado, y toda transgresión a la ley es un pecado, y toda injusticia es pecado, según lo que Dios dice en su palabra. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ok, estas decisiones yo entiendo que las toman personas que no conocen a Dios y por lo tanto no temen a Dios, y en base a una conciencia que hoy se está pues generalizando y materializando, no obstante que es una minoría, grupos que son una minoría pues, todavía, pues, se están imponiendo sobre el derecho de una mayoría. No solo le afectará a los médicos el poder, esta decisión, para no poder decir que no hacen un tratamiento X, un aborto, por una cuestión de conciencia. También a nosotros nos va a limitar en nuestra expresión de la fe o del credo que nosotros tenemos y por el cual vivimos, ¿no? Pero, regresando al punto, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mi punto esta mañana es sencillo. Yo quiero ver qué va a hacer Dios. ¿Qué está haciendo? Me consta, lo veo, lo oigo en todos ustedes. Pero quiero ver qué va a hacer Dios con esa sobreabundancia de la gracia. Humanamente pareciera que vamos perdiendo la batalla. Creo que en el nombre de Jesús todavía Dios tiene preparadas muchas más cosas y mejores, pero no solo para nosotros, amados, para la creación. Nosotros somos una parte de todo esto. Y a veces nos quedamos solo en el que Dios nos guarde a nosotros de todo mal y cosas por el estilo, pero lo cierto es que Cristo Jesús murió por los pecadores, por todos. Y en Él su obediencia, en Él su sacrificio, ¿no? Es alcanzable y es suficiente para todas las personas. Así es que, y reitero, mi punto esta mañana es estar a la expectativa de ver qué va a hacer Dios. Porque entre mayor sean las decisiones de pecado, mayor también es la manifestación del amor, de la gracia, de la misericordia, la bondad y la justicia de Dios. No sé cómo lo veas tú. A veces a mí me pasa que estoy viendo el noticiero
y tantas malas noticias terminan por hacer que mi día se vuelva como gris, así como que dice, ay, no tengo ganas de salir, me vayan a matar, me van a atropellar, me va a explotar una bomba, me va a agarrar una inundación, no sé, va a explotar el popo y ya, se acabó. Bueno, en esta ciudad ya estamos acostumbrados a los temblores, por eso no dije temblor, ¿no? Pero hoy estaba viendo las noticias en la mañana y pensaba yo, ok, sé que no va a salir en Televisa ni en TV Azteca, pero las buenas noticias de Dios están sucediendo hoy. Y yo quiero escucharlas. Yo quiero también llenar mi mente y quiero llenar mi corazón de las buenas noticias de lo que Dios está haciendo, que yo creo, yo sé que son mayores que todos los males que los hombres podamos reportar. Así es que yo te animo a que dejes tus ojos espirituales abiertos, tus oídos espirituales abiertos, y a que permitas que el Espíritu Santo te deje ver cuán grandes cosas hace el Señor. Y eso seguramente, en lugar de darnos días grises, seguramente nos dará días con la presencia, con la dirección, con el respaldo de Dios y, claro está, en victoria. Pues eso es, perdón, lo que yo quería comentarles esta mañana. Es cierto que la Corte hoy seguirá discutiendo, estemos orando, pues de alguna manera, ¿no? Nosotros vamos al trono de la gracia y es Dios el que tiene que obrar un milagro, pero aún si la decisión fuera diferente a lo que nosotros quisiéramos, todavía Dios tiene el control de cada persona, de cada detalle de la historia de cada persona. Así es que en su amor las cosas son seguras. Pues gracias, amados. Y esta mañana le pedí a mi buen amigo, pastor, maestro, teólogo, ¿no? Reverendo Don Rubén Moreno, para que no quiero igualarme, Don Rubén Moreno, que nos compartiera pues parte de su testimonio, una palabra que también traiga dirección de parte de Dios. Gracias, Rubén, gracias por aceptar compartirnos hoy y sé que va a ser una bendición escucharte. Adelante, querido amigo. Muchas gracias, Eliud. Pero si hay canas ante las cuales hay que inclinarse, pues digo, son las de otros, ¿no? Pues muchas gracias, hermanos, por darme esta oportunidad de compartirles eh, algunas reflexiones sobre lo que ha sido este año de cambios, que pues para algunos no ha sido tan sencillo. Yo me incluyo, porque sí les confieso que ha sido algo complicado adaptarse a una nueva situación, pensar cómo va a ser ahora nuestra expresión de fe, las reuniones. Y eso me hizo pensar un poco. Cuando yo tenía 25 años, eh, hubo todo este mover de la alabanza, la adoración, y yo por decirlo así, me subí a esa ola, ¿verdad? Yo estaba en una iglesia histórica, en una iglesia tradicional, muy solemne, que me dio muchas cosas, me dio una educación, etcétera, pero había un anhelo en mí de experimentar más de Dios, y entonces empecé a abrirme a otras cosas, ¿no? Empecé a meterme en la alabanza. Hubo experiencias con liberación de personas, sanidades, hablar en lenguas. Fue toda una serie de cambios que terminaron en que yo salí de esa iglesia y empecé la iglesia en la cual estoy ahora. Comenzamos a trabajar y pues de estar en una iglesia con su casa pastoral y todas las instalaciones, pues comenzamos, ¿no? De cero en el patio de un hermano, y ahí empezamos las reuniones, y fue una serie de experiencias que fueron muy, muy bonitas en el aspecto de ver el respaldo de Dios, el crecimiento de la iglesia, experimentar cosas nuevas de parte de Dios. Y fue una etapa de mucho trabajo, pero yo tenía 25 años. Entonces, ahora con esto de la pandemia y los cambios y el cierre de actividades,
y algunas cosas que nos ha estado compartiendo el pastor Eliud acerca de cómo vamos ahora a compartir el Evangelio y lo que nos está enseñando esta pandemia. Yo con toda franqueza a veces me quedo callado ante las preguntas que hace el pastor Eliud porque no tengo una respuesta a veces. Digo, realmente yo me siento a veces como un poquito extraviado en este aspecto de que siempre toda mi vida de cristiano ha sido de una forma y ahora es el desafío de sin cambiar el mensaje, ahora ir en otras formas, ¿no? Y para mí ha sido un reto adaptarme a todo esto. A veces sí me he caído un poquito en ese aspecto, pero yo quiero compartir en esta hora un momento en la historia de la iglesia en que Dios los llevó a esa nueva etapa en su plan maestro para la iglesia. Y es en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Ustedes recuerden que en ese capítulo narra el momento en el que es predicado el evangelio por primera vez a una familia gentil, a una familia que no era judía. Y sabemos que ese era el plan de Dios desde un principio, ¿no? Sabemos que desde que Dios llamó a Abraham, le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí ya estaba incluido a todo el mundo, todas las naciones, todas las lenguas, ya desde el origen, ¿no? Sin embargo, vemos por la actitud que tenían los judíos hacia los gentiles, que los judíos tenían como la idea de que Dios era su especial posesión, su particular posesión, y era para ellos, y veían a los demás como que eran odiados por Dios, que no estaban incluidos. Empezaron a meterse en esa mentalidad, ¿no? Y sabemos cómo la iglesia que creció en esa formación judía, y entre ellos Pedro, que es el personaje central en este relato de Hechos capítulo 10, creció con esa actitud hacia los gentiles. Ustedes saben que los judíos no se acercaban a los gentiles, que si por casualidad tocaban a un gentil en la calle, tenían que llegar a su casa y limpiarse, bañarse, hacer todo un ritual para purificarse porque los consideraban inmundos. Ustedes saben que los llamaban como perros, ¿no? Los perros judíos, perdón, los perros gentiles. Entonces, Pedro y en general la iglesia, que era en su mayoría judía, creció en esa mentalidad, ¿no? Así que si la iglesia iba a predicar el evangelio a ese grupo de personas, a los gentiles, Dios tenía que cambiar la actitud de ellos hacia estas personas. Y en este capítulo 10 encontramos la forma en que Dios los llevó a dar este paso, y fue una forma muy, muy, muy especial, ¿no? No voy a leer el pasaje completo, ustedes lo saben. Recuerden cómo Dios estaba trabajando con Cornelio, envió un ángel y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Y más adelante, Pedro tuvo una visión. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 10, del 9 en adelante, dice que Pedro tuvo mucha hambre y tuvo una visión. Y vio esta visión como de una sábana, un gran lienzo que descendía del cielo, donde había todo tipo de cuadrúpedos, reptiles, aves, y oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Está en Hechos 10:13. La situación es que eran animales inmundos, animales que la ley judía decía que no debían comer, que no podían comer. Pero quiero que destaquemos la respuesta de Pedro ante ese mandato de Dios. O sea, fue un imperativo, levántate, mata y come. Y Pedro, siendo típicamente Pedro, le responde, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estamos hablando, quiero hablarles de cómo Dios nos lleva a una nueva etapa. Y en esta voz de Dios directa a Pedro diciendo, levántate, mata y come, me sorprende la respuesta de Pedro. No sé si tú ves la contradicción en la respuesta que da Pedro, porque le dice, Señor, no. Como que ahí hay una contradicción, porque primero le dice Señor, es decir, le dice Kyrios, le dice
máxima autoridad, el que gobierna mi vida, el que me dice qué hacer, ante el cual yo me doblo mi rodilla, tú eres mi Señor. Y después le dice, no, le dice, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, no voy a hacer lo que me estás ordenando, ¿no? Y me sorprende, aunque tal vez no debería sorprenderme, porque ese residuo, ¿no? Del viejo Pedro con sus arrebatos, con esa característica, ¿no? De abrir la boca y meter las patas, muy típica de Pedro, pero lo que me sorprende es que Pedro no era un cristiano común y corriente, Pedro era el apóstol, Pedro era el que fue usado en ese día de Pentecostés para hablarle a esa multitud y que miles de personas vinieron a Cristo. Era el que estaba en el centro del mover del Espíritu, el mover de Dios, y se atrevió a contradecir al Señor y a las indicaciones que él estaba diciendo. Entonces, esto me lleva a pensar que si le pasó a Pedro, pues me puede pasar a mí. Me puede pasar a mí que yo le estoy diciendo a Dios que no en algo que Él quiere hacer en mi vida y yo le estoy diciendo, Señor, no lo voy a hacer. Bueno, tenemos todavía residuos de ese viejo yo en nosotros y pues se manifiestan, ¿verdad? Y muchas veces contradecimos eso que Dios nos dice y como si supiéramos nosotros lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene y lo que conviene a la iglesia, pero yo meditaba en esto, que no es buena idea decirle que no al Señor del universo, ¿no? No es buena idea decirle que no al que está gobernando tu vida. Eso no va a acabar bien. Por lo menos te vas a llevar una buena lección de humildad, porque te vas a tener que someter a lo que el Señor dice. Entonces, la primera cosa que yo me cuestiono y reflexiono es, ¿le estoy diciendo no al Señor en alguna área, en alguna cosa en mi vida? Pero sigamos viendo la respuesta de Pedro, porque le dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Me llamó la atención esto porque con mis propias palabras le estaba diciendo al Señor, no, Señor, yo nunca he hecho eso. Y aquí ese es como un típico lenguaje de un legalista, ¿no? Alguien que se jacta de lo que no hace, como el fariseo en su oración, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Estaba jactándose de lo que no hacía. Y esto me llevó a pensar, ¿no? Que no debo sentirme orgulloso de lo que no hago. Los cristianos, o al menos cuando yo recibí a Cristo y era como más notoria esta enseñanza, ¿no? Los cristianos no toman, no bailan, no fuman, no maldicen. Entonces, como que los cristianos se caracterizaban por lo que no hacían. Pero si nos caracterizamos solamente por lo que no hacemos, porque digo, no es que esté mal eso, ¿no? Sí hay cosas que Dios nos dice claramente que no debemos hacer, pero yo pienso que debemos caracterizarnos más por lo que hacemos, por las acciones que Dios nos lleva a hacer en una nueva vida. Y porque abstenernos de todo eso, pues a nadie impresiona, ¿verdad? A nadie impresiona que no tomemos, que no fumemos. Ya a nadie le impresiona eso. Los mismos atletas se abstienen de todo eso. Pero lo que impresiona a la gente son los cambios positivos que Dios hace en una familia, que se puedan llevar bien, que tengan armonía entre ellos, que cómo responden ante situaciones de dificultad. Esas cosas positivas son lo que llama la atención de la gente. Y yo no quiero, ¿verdad?, ser como una persona que se caracterice nada más por lo que no hace. Y Pedro pareciera que estaba diciendo esto, yo nunca he hecho eso. Y bueno, en este relato vamos a ver la primera vez que llegó el Evangelio a una familia gentil. Y es algo emocionante, ¿no? No sé si logro transmitirte eso, ¿no? Ese momento histórico en el que esa palabra de Dios trasciende las fronteras de ese grupo de personas de los judíos y llega a una siguiente etapa. Es un momento muy, muy emocionante. Y mi reflexión era, bueno, ahora ¿en qué momento estamos? Estamos también en un momento en el que
son cosas nuevas, son cosas que tal vez nunca hemos hecho antes. Y al menos en esta pandemia a mí me ha tocado estar en situaciones de yo nunca he hecho eso, yo nunca he hecho una transmisión, me siento raro hablándole a una cámara, yo nunca, bueno, una de las cosas que ahorita estamos haciendo en la iglesia es eh, dejar que los distintos ministerios se encarguen de la transmisión de principio a fin, ¿no? Y entonces, para mí fue algo nuevo que los adolescentes, los jóvenes, llevaran la dirección de la reunión de principio a fin. Sabes, sí es un poquito extraño estar sentado y estar escuchando tal vez a un muchacho que se equivoca o que no tiene, bueno, algo que chistoso es que pasó un joven, un adolescente y usó muchos chistes, ¿no? Y es algo que yo no hago, o sea, yo no incluyo chistes porque yo siempre, creo que si algo me traje de la iglesia histórica fue como esa reverencia de decir, es la palabra de Dios, y tal vez yo exagero, pero yo no me gusta incluir chistes en mis predicaciones. Y este joven pues usaba chistes y yo veía que la gente como que se conectaba, ¿no? Y fueron cosas diferentes. Y tal vez ese decirle al Señor, yo nunca he hecho esto, yo nunca, me llevó también a lo que antes como iglesia nos caracterizaba, ¿no? Aquí nunca hemos aplaudido, no hemos levantado las manos, no bailamos, no danzamos para Dios. Y en ese mover que hubo en los 90, pues empezamos a experimentar esas cosas diferentes de parte de Dios, ¿no? Ahora, a mis 57 años, sí me siento a veces un poquito como empezar de nuevo, ¿no? Como que vamos a empezar en una cosa diferente. Y a veces sí me causa un poquito de dificultad porque no me adapto fácilmente ya, ¿no? A estas cosas nuevas. La tecnología muchas veces nos supera, pero mi reflexión en este punto es, estoy diciéndole yo a Dios en algún punto, yo nunca he hecho eso, como para decirle, no lo voy a hacer, yo nunca lo he hecho. Y es interesante lo que Dios le responde. Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí hay mucho que podríamos meditar en esta respuesta de Dios. No me quiero detener aquí porque me quiero centrar un poquito más en lo que Pedro responde, ¿no? ¿Cómo actúa Pedro? Después de que Dios le dice esto, vemos que el relato nos dice que Pedro recibe en su casa a los mensajeros que Cornelio le envió por la misma instrucción de Dios, ¿no? Y esto es algo que él nunca había hecho. Nunca había recibido en su casa a una persona que no fuera judía. Y eso me hace ver cómo la libertad en Cristo te permite hacer cosas que nunca pensaste que tú harías. Si cosas como que tus enemigos naturales los recibas en tu casa como huéspedes. Y el trato que Dios está haciendo es para quitarnos de nosotros prejuicios, cosas que nos impiden seguir con su plan. No sé si tú también en esta pandemia has tenido experiencias así de nunca había hecho esto y ahora lo estoy haciendo. A mí me pasó en esta transmisión, pero qué tan dispuesto estoy a hacer cosas diferentes o cosas nuevas para servir a Dios? ¿Qué tanto estoy yo ejerciendo esa libertad en Cristo para atreverme a hacer cosas que antes yo no hubiera hecho? Hablarle a un cierto grupo de personas que yo nunca pensé que podría acercarme a ese grupo de personas. Y lo que yo quisiera que meditáramos en este pasaje es cómo el Espíritu Santo, cómo Dios fue dirigiendo y preparando todos los eventos. Primero ve cómo preparó el corazón de Cornelio. Le envió un ángel, le dijo que Dios había escuchado sus oraciones, pero al mismo tiempo estaba trabajando en Pedro. Estaba trabajando en Pedro para que él cambiara su actitud hacia los gentiles. Y también el Espíritu Santo, vemos cómo estaba trabajando, dando instrucciones para que pudiera encontrarse Pedro con Cornelio y cuando
llegó ese momento, Pedro simplemente empezó a compartir la palabra y así el Espíritu Santo se derramó sobre ese grupo de personas, les dio el regalo del Espíritu Santo, cayó en ellos y es lo que yo pensaba mucho, ¿verdad? Cómo cuando estamos en esta nueva situación, ver que Dios tiene control, ver que Dios está preparando los eventos, ver que Dios es el que sigue al mando, eso me está trayendo una paz, una tranquilidad, que Él es el que está tomando las riendas y Él es el que me va a llevar a la siguiente etapa, que a veces yo sí le he preguntado a Dios, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo vamos a hacer iglesia? ¿Ahora cómo voy a fungir yo como pastor? Si la gente no se conecta, si la gente a veces le tiene miedo a la tecnología, si la gente está haciendo otras cosas, y ahora ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a hablarle? ¿No? Yo sí me he sentido a veces así perdido, ¿no? Pero ver este pasaje y ver cómo él estaba trabajando al mismo tiempo en Cornelio y en Pedro, me da realmente una gran tranquilidad. Hablando de estrategias novedosas, nota cómo en este pasaje se nos presenta una estrategia, porque dice Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Pues sí, ¿verdad? Esto es el formato de una reunión en casa. Simplemente Cornelio reunió a su familia, reunió a sus amigos para que escucharan a Pedro. Y este formato pues está ahí desde hace más de 2000 años y pues ha hecho crecer a muchas iglesias en todo el mundo. Así es que tal vez estamos tratando de descubrir el hilo negro y simplemente ahí ha estado ya todo el tiempo delante de nuestros ojos, ¿no? Cómo Dios quiere usar al cristiano común, cómo Dios quiere usar a la base, ¿no? Y esta forma de compartir el evangelio ha estado allí. Nota cómo también aquí en el libro de los Hechos, el protagonismo, digamos, está en estos grandes líderes, pero cómo Dios usó al cristiano común que abría sus casas y en sus casas se compartía la palabra. En Hechos capítulo 8 nos dice que hubo una gran persecución y fueron dispersados, y los que fueron dispersados iban predicando el evangelio. Y es muy clara la palabra al decir que fueron dispersados todos, menos los apóstoles. Precisamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los que iban predicando era el cristiano común, el cristiano en general. También no olvidemos que la iglesia del Nuevo Testamento no tenía templos y no los tuvo por un buen tiempo. Entonces, ahí están los elementos, ¿verdad? Yo solamente hoy los quiero mencionar y dejarlos ahí para nuestra reflexión. Pero algo que noto es la lentitud de la iglesia para entender que tenían que llevar el evangelio a los gentiles. Me sorprende porque Dios les había dado mucha revelación acerca de este propósito de llevar el evangelio a los gentiles. Desde Abraham, ¿no? Que ya mencioné que fue llamado para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Los profetas también hablaron de esto. En Isaías 49:6, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En la gran comisión de Hechos 1:8, el Señor Jesucristo les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo me quedo pensando, bueno, ¿qué parte no entendieron? Si tenían que ir hasta lo último de la tierra, como que era muy claro que no se iban a encontrar siempre a judíos, que en algún momento iban a tener que hablarle a los gentiles. Pero noto aquí cómo no daban ese paso decisivo y entonces Dios tuvo que sacudirlos. Primero los sacudió con esa gran persecución por la muerte de Esteban y ellos tuvieron que dejar Jerusalén y empezar a predicar el evangelio en otras partes. Y ahora literalmente Dios tiene que llevarlos de la mano para llegar a la casa de una familia gentil. Literalmente Dios llevó de la mano a Pedro a casa de Cornelio para que predicara el evangelio. Pero quiero que veas cómo después de todo esto,
después de que el Espíritu Santo se derramó ese día y fueron bautizados, la familia de Cornelio y los estaban ahí, como cuando Pedro reportó a la iglesia y llevó ese informe, hubo quienes cuestionaron a Pedro, ¿cómo es esto? Que también que te me metiste en casa de gentiles y comiste con ellos, y Pedro les responde todo lo que había pasado. Y después de todo esto, en Hechos 11:18, la respuesta de la iglesia, o de muchos, fue: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban sorprendidos. Y digo, después de todo lo que Dios había hecho, de la revelación en que estaba en la Biblia, después de todo esto, estaban sorprendidos diciendo, así que Dios también les da arrepentimiento a los gentiles. Por fin, digamos, les cayó el 20, ¿no? Pero aunque me sorprende esta lentitud de la iglesia para entender, pienso que algunos estamos así en estos tiempos, ¿no? Dios está moviéndose, Dios está preparando los escenarios y a veces yo, al menos personalmente, yo me siento así como lento para entender lo que Dios está haciendo, ¿no? Yo confieso que en momentos no entiendo muy bien lo que Dios está haciendo, no alcanzo a ver cómo vamos a seguir siendo iglesia fuera de esos enfoques tradicionales. Sí, yo soy muy de que el culto, las reuniones, el templo, pero tal vez la respuesta está ahí tan clara delante de mis ojos, pero son actitudes en mí que no me lo permiten ver. Y a veces pues es un poco triste ver cómo podemos nosotros ser como el cuello de botella, ¿no? Que está deteniendo, frenando ese fluir de Dios. Quiero terminar con unas reflexiones. La primera es que Dios quiere eliminar mis prejuicios hacia ciertos grupos de personas o hacia ciertas maneras de llevar el evangelio. Y Dios está trabajando. No sé si toda esta situación de la pandemia sea como un simulacro de lo que va a suceder más adelante, ¿no? Y entonces, un escenario en el que haya una iglesia sin templos, sin reuniones presenciales, perseguida, ¿no? ¿Cómo seríamos en ese escenario? Bueno, Dios quiere eliminar cosas en nosotros, actitudes que nos están impidiendo avanzar a la siguiente etapa en su plan. Otra reflexión es que Dios quiere usar al creyente común, y es mi trabajo, al menos así yo lo concibo, facilitar ese que Dios use al creyente común. Dice Efesios 4, ¿no? Que nosotros estamos para perfeccionar a los santos, los ministerios, pastores, maestros, estamos para capacitar a los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y esa es mi función, facilitar que el creyente común trabaje y sea usado por Dios. Y ha sido interesante, como te digo, yo puse un rol y estamos recibiendo ministración cada semana de un grupo diferente de la iglesia, ¿no? Y ha sido algo muy, muy grato. Dios nos ha hablado a través de personas que nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo, y pues estas situaciones lo están permitiendo, y al menos en ese aspecto veo ese mover de Dios. Otra reflexión es que tal vez yo necesito cambiar alguna actitud, necesito cambiar algo, y Dios está trabajando en mí para poderme llevar a la siguiente etapa. Otra reflexión: Cristo me hace libre para hacer cosas que yo nunca antes había hecho, para atreverme a hacer cosas que yo antes no había hecho. Y aunque a veces sí, podemos llegar a sentirnos como un poco fuera de lugar, ¿no? Como decir, bueno, esto de la tecnología se le da más a los jóvenes. Y déjame decirte que no es tan cierto, ¿eh? Yo he visto muchachos que tampoco están entrando así tan de lleno a las transmisiones, y esto, no te creas, a veces también me ha sorprendido, pero en Cristo podemos darnos esa libertad de hacer cosas que antes no nos atrevíamos, y Dios nos puede estar llevando a eso. Y finalmente, Dios es el que está preparando los escenarios, Él está trabajando en la gente,
Él está al mando, Él es el que está siendo y sigue siendo nuestro Dios soberano. Y eso al menos a mí me da tranquilidad, ¿no? Estoy en sus manos, es su palabra, es su plan, no es mi plan, y Él lo está orquestando, lo está preparando, y lo que sí es que debemos estar muy atentos a lo que Él quiere hacer. Yo no quiero ser lento para entender lo que Él quiere hacer, lento para entender sus propósitos. Quisiera captarlo, ¿verdad? Captar lo que Él quiere hacer en estos momentos. Y al menos en esta reflexión, mi corazón está abierto. Digo, Dios, sé que todavía tengo cosas como Pedro de residuos de ese viejo yo, prejuicioso y temeroso y que no me gustan los cambios, pero estoy dispuesto a que Él me lleve a la siguiente etapa en su plan maestro. Pues quisiera terminar pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿verdad? A entender qué es lo que Él está haciendo y cuál es el papel que quiere que nosotros tengamos en todo este mover que está haciendo el Señor en este momento. Acompáñame en una oración. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú eres el que estás preparando todo para llevar tu plan adelante. Y nosotros somos parte de ese plan, Señor. Ayúdanos a ver si hay alguna actitud en nosotros que está estorbando a lo que tú quieres hacer. Si hay algún prejuicio en nosotros hacia cierta manera de trabajar o hacia ciertas personas que nos está cerrando las puertas para compartir el Evangelio en otros foros. Padre, permítenos que con esa libertad que tu Hijo Cristo nos da, podamos atrevernos a hacer cosas que no pensamos que antes podríamos hacer. Padre, gracias porque tú tienes ese control de todo y lo estás preparando. Señor, no nos permitas quedarnos fuera de lo que tú quieres hacer en estos tiempos de reto, de dificultad. Eterno Dios, gracias, Señor, porque tú nos tienes paciencia. Y así como a esa iglesia la fuiste llevando paso a paso y casi de la mano, Señor, a la siguiente etapa, Señor, también llévanos. Llévanos, Señor, y gracias por ser misericordioso y paciente con nosotros. Por tu Hijo Cristo Jesús, te alabamos. Amén, Señor. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Una excelente reflexión, una excelente palabra. Y pues como siempre, cuando te he escuchado, aunque han sido muy pocas veces, tienes esa virtud de poder concluir con puntos muy concretos que al menos a mí me facilitan las cosas, porque ya no tengo que pensar y hacer un resumen, ya nada más copio o en este caso escribo tus conclusiones, ¿no? Tus reflexiones y ya tengo bien sintetizado todo lo que se ha dicho. Gracias, gracias, amigo. De verdad me hiciste pensar, de verdad me haces, considerando lo que yo decía al principio, estar a la expectativa de ver qué es lo que Dios hace, recordar, ¿no? Que estamos aquí para cosas más grandes que nuestras costumbres y tradiciones, ¿verdad? Y sí, sin dejar de amar los himnos, pues ahí vamos adelante a lo que siga, ¿no? Bien, amados, ¿alguien más quiere compartir algo con el pastor Rubén Moreno, por favor? Levante su mano, abra su micro. Veo ahí la manita de Javier y después la de Héctor Vázquez. Y ahorita si hay alguien más, le damos la palabra. Adelante, Javier. Muchas gracias, hermano. Mira, esto que compartió mi hermano fue de gran bendición porque me hace pensar en una palabra que se llama paradigma. Esas cuestiones que tenemos ya bien calcitrantes. Me acuerdo cuando en el trabajo que me tocó tocar en el laboratorio, trabajar la parte manual, la parte semiautomatizada y automatizada, y después las redes. Fue algo muy difícil en mi tiempo laboral, pero ahora en la iglesia también ha sido un tiempo complicado el ver que la iglesia, ahora que estamos regresando a la iglesia, no están regresando todos, y que les llamas, les hablas por teléfono, los visitas y lo que tú quieras, y aún así la gente no está yendo a la iglesia. Y es difícil para nosotros, como la forma que aprendimos y con la forma que hoy estamos actualmente trabajando y viviendo,
pero también entender que estamos entrando a una época en la cual hay muchos jóvenes, la cuestión de los millennials, por ejemplo, que todo ya lo hacen por medio de computadora, que ahora inclusive puedes pagar con un código QR o cosas así de ese tipo que hoy están haciéndose ya. Y por una parte podemos pensar, pues estábamos llegando al final de los tiempos y queremos evitar una marca, ¿no? Del anticristo y cosas de ese tipo, pero la verdad es que algo está pasando hoy en estos tiempos en que está habiendo muchas cosas que a veces chocan con nuestro pensamiento. El hecho de tener una marca, si no tenemos marca, pero vemos también que hay jóvenes que requieren del Evangelio de Cristo, que son esos jóvenes millennials, esos jóvenes que están trabajando todo el tiempo en redes sociales, que están muy, muy metidos, y cómo vamos a tocar ese tipo de personas, cómo vamos a poder ayudar, jalar y que Dios nos use para llevar el Evangelio a ese tipo de personas que hoy están pero súper metidos en las redes sociales, en la computadora y todos esos rollos. Y creo que es un tiempo en el cual nos está llevando a ese punto de romper los esquemas que tenemos por muchos años, esos paradigmas, y dejar que el Espíritu Santo siga obrando, y como decía bien mi hermano, descansar en la soberanía de Dios y seguir adelante, guiados por el Espíritu Santo, a ver qué es lo que quiere nuestra vida en medio de la iglesia. Porque mira, la verdad es que ahora he predicado en redes sociales y pues las primeras veces que lo hice recibí muchas respuestas de mi familia, mis primos, de mucha familia que les he compartido, pero ahora recibí respuesta de ellos y luego de otras personas, ¿no? Amigos o gente que conocí en su momento. Pues es que Dios tenga misericordia y siga tratando con nuestra vida para romper los paradigmas y seguir adelante. Gracias a Dios. Muchas gracias. Yo me quiero quedar con dos cosas. Me gustó muchísimo que lo escribí. Nos jactamos de lo que no hacemos y eso ya quedó como un punto y aparte. Muchos cristianos todavía siguen creyendo que eso es el evangelio, ¿no? Pero cuando me gustó lo que expresó, mejor alegrémonos por lo que sí hacemos, mejor demos testimonio, mejor. Y me dejó muchas cosas para estudiar, como dice Eliud, y como nos dejó tantas tareas, muchas cosas para hacer. Dios me hace libre para hacer cosas diferentes. Wow, esto es interesante porque nos quedamos encerrados en una burbuja cristianoide y se nos olvidó que afuera hay demasiadas cosas por hacer y que Dios nos llamó no solamente a estar aquí adentro. Creo que es la mejor manera de empujarnos hacia afuera, esto que está pasando. Muchas gracias, de verdad, muy buena palabra. Necesito cambiar mis actitudes. Gracias por la palabra de hoy, pastor. Siempre tenía yo aquí en mi cabecita un concepto de usted cuando Eliud me habló acerca de usted, y era un pastor muy estudiado, muy entendido de la iglesia donde usted venía, pero hoy al escucharlo, pues crea lo que sí ha sido de bendición la palabra, adaptación, y ellos a ti. Y yo creo que esa adaptación, pastor, también me costó en un tiempo mucho trabajo a mí, hasta que pude ir entendiendo las cosas. Yo venía de un área de brujería y hechicería, y adaptarme al cristianismo, yo pensaba que las cosas iban a ser igual. Traía ciencia y conocimiento de allá, y me sabía la Biblia, pero realmente las cosas eran diferentes. Yo creo que en esa adaptación conviértanse ellos a nosotros, y muchos se van a convertir a usted, pastor, de cuando usted nos ha dicho en el momento en que nos vayamos o vayamos eliminando nuestros residuos, los residuos que traemos. Realmente hay muchas cosas que me gustaría decirle, pero me voy a quedar con los 5 puntos que dijo al final. El primero, que dice que Dios quiere eliminar mis prejuicios a cierto grupo de personas. Evangelio. Muchas veces creo, y el pastor, yo soy el ministro y tengo la revelación, Dios me habla a mí. Hace unos días platicaba yo con mi suegro y él me decía, no, que fui con la multitud y las personas pensaban que era pastor y las moví. Y yo fui y le dije a Dios, bueno, él no es pastor y la gente lo sigue. Y Dios me contestó y me dijo, ¿y a ti qué? Solamente enséñale a él porque lo voy a usar. Dije, wow, ya cambió algo en mí. Dice, el creyente
está al lado de nosotros, alguien también le habla, pero a veces nosotros no, igual me regreso al mismo punto, por creernos pastores o los ungidos, no le damos esa facilidad al creyente común de poder compartir esa palabra, de poder llenarnos de esa revelación que Dios le da. Del punto 1, pastor, de cómo llevar, yo creo que lo que Dios nos está llevando, pastor, es que le enseñamos a cada persona a levantar un altar, como el altar de David, un altar en nuestro hogar. Dejar dejar, ¿cómo se llama? Dejar la ley a un lado y llevar un altar de adoración a la casa, así como hizo David, que dejó, se me fue la palabra, y creo que sí me explico, ¿no? Y llevar ese altar en nuestra casa, ese altar de esa relación con el Espíritu Santo. 3, cambiar una actitud. ¿Cuál es nuestra actitud en la siguiente etapa? Una actitud que va mezclada con el número 4, Cristo me hace libre. No sentir culpa, no sentir miedo, no sentir temor. Si yo le permito a alguien que suba y comparte el evangelio y cuenta un chiste, si Dios es el medio que está usando, pues vamos a dejarlo. Vamos a permitirle que esa persona lo haga y no tener ese miedo, sino tener esa confianza de que es Dios quien nos ha dado la dirección de hacerlo. Y mezclado con el número 5, Dios va preparando los escenarios y estamos en sus manos, pastor. Dios va a preparar los escenarios, pastor. Tienes mucho conocimiento, ciencia, sabiduría, inteligencia, y es momento de soltarla. ¿Soltarla a quiénes? Al creyente común. A esos jóvenes que hoy nos van a enseñar muchas cosas, y crean lo que ustedes, ese río de agua vivas, del cual van a fluir y dársela a los jóvenes para que ellos sean de bendición. Muchas gracias, pastor, por la palabra de hoy. Es todo lo que quería compartirte, pastor. Muchas gracias. Pues yo quiero darte las gracias, pastor, porque ciertamente a veces nos quedamos con esa perspectiva de la seriedad o de quedarnos en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y no permitimos que Dios nos deje o nos muestre las cosas que Él tiene preparado para nosotros, como nuevas estrategias o simplemente el reconocer que es oportunidad para que yo haga cosas que antes no había hecho, ¿no? Entonces, el reconocer eso, el reconocer que me puedo equivocar como Pedro, el reconocer que no estaba tan a la idea de algo, pero que estoy dispuesto a hacerlo, allí es donde empieza a obrar Dios. Entonces, pues gracias, pastor, porque como siempre, como ejemplo te pones, ¿verdad? También para cada uno de nosotros. Y pues siempre tú al ser tan, ¿cómo decirlo? Sin ánimo de ofender, pero tan recto, tan serio, y que tú puedas tener ese valor de reconocerlo, pues cuánto más cada uno de nosotros, ¿no? Reconocer cuando nos equivocamos o cuando no estamos tan de acuerdo con alguna idea, pero que a lo mejor esa idea Dios nos la está mostrando porque es la forma en la que Dios va a obrar en ese tiempo, en ese momento, para que su reino siga siendo glorificado. Entonces, gracias, pastor, gracias por la palabra. Rafa, amados, por oración, pastora Cheryl Cruz, es una amiga y hermana en Cristo, pero ya no alcanzo a leer lo demás. Hoy lo operan a corazón abierto. Ok, Cheryl Cruz. Vamos a orar ahorita por ella. Pues si ya no hay otro comentario, pastor Rubén, muchísimas gracias, amigo. Ha sido una bendición escucharte y espero que no sea la última ocasión que aceptes compartirnos algo. Todos terminamos muy, muy bendecidos, ¿no? Pues vamos a orar por eso, si les parece. Pues Rubén, ¿por qué no aprovechamos y nos ayudas orando por estas dos peticiones? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de llamarte Padre y acercarnos a tu trono de misericordia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tú eres una fuente de bendición y sanidad para nuestras vidas. Venimos a ti, Padre, dándote la alabanza porque tú eres Jehová Rofe, tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. Tú eres el que rescatas del hoyo nuestra vida y nos coronas de favores y misericordias. Padre,
En ese sentido, te pedimos por Juan Beltrán. Señor, tú sabes que lo acaban de hospitalizar y que necesita de tu sanidad divina. Pedimos, bendito Rey, que envíes tu palabra de sanidad y que lo levantes, que permitas que este virus sea eliminado rápidamente de su cuerpo. Te pedimos que tú le des las fuerzas para resistir, que permitas que suban sus niveles de oxigenación, que tú, Señor, mandes a su cuerpo que produzca esas defensas, que tú obres también dándole sabiduría a los médicos que están atendiéndole. Gracias, Señor, porque tú has dado estos medios también y te pedimos que tú guíes esas manos porque, Señor, sin tu bendición sus esfuerzos son en vano. Pedimos pues por su esposa, por su pequeña hija que también están contagiadas, que tú también les fortalezcas y permitas que se recuperen prontamente de esta infección, bendito Rey. Acudimos a ti como el sanador también para la pastora Cheryl Cruz. Tú sabes también, Señor, que hoy va a ser operada. Te rogamos que tú puedas tener control sobre todo los que van a intervenir, los médicos, la anestesia, enfermeras, y Señor, que en su corazón le des tranquilidad a la hermana, reposo en ti, descanso, confiando en que tú guiarás las manos de los que la van a operar y confiando en que tú eres su sanador, que tú eres esa fuente de sanidad para su vida. Pedimos, Padre, pues que tú te glorifiques en estas peticiones y cualquier otra persona enferma, que Señor venga a nuestra mente en este momento. También pedimos que tú traigas sanidad a estos hermanos en Cristo y les fortalezcas y les levantes. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, pues podemos abrir nuestros micrófonos para saludarnos. Quiero platicarles algo, perdón. La esposa, bueno, el pastor Joaquín de allá de Boca de Río, murió su esposa ayer en la noche de COVID. Fue muy rápido. Ella fue internada en un lunes y el siguiente lunes se colapsó todo su organismo. Ayer tuvieron el sepelio en Boca de Río y que estemos orando porque pues queda un viudo y 3 hijos. Ella era muy joven, no creo que pasara de los 40 años. Luz, la esposa de Joaquín, la conocieron algunos y a Joaquín cuando tuvimos el congreso de pastores acá en Guadalajara, los que venían con todos los estudiantes, y pues fue un golpe muy duro para ellos, fue muy rápido y todavía no han podido asimilar, aunque confiando en el Señor están, pero pues estuvimos en contacto con ellos y pedimos que estén orando porque el Señor les dé mucha paz en medio de este momento tan complicado. Amén. Ok, claro que sí, Héctor, estaremos comunicándonos con ellos y gracias por avisarnos. Gracias. Pues adelante, amados, si gustan abrir, por favor, sus micrófonos, nos saludamos. Les aviso y les comento, ¿no?, que la reunión que íbamos a hacer el 5 en la iglesia del pastor Noé, por razones de su ministerio, no lo vamos a poder hacer allá, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer en alguna otra iglesia el desayuno o lo hacemos aquí presencial como habíamos comentado, ¿sale? Pero solo vamos a cambiar la sede. Y número 2, para dentro de 8 días tenemos un invitado de lujo, un decano del ministerio entre nosotros. Así es que esténse preparados. Primeramente Dios, el pastor Samuel Hernández estará compartiéndonos la palabra ese día, ¿vale? Adelante, seguimos saludándonos. Para el día 5 pueden venirse acá, tengo reunión de pastores y los invitamos con ellos. Sí, no, están todos invitados. Gracias, Héctor. Gracias. Ahí te caemos. Cuídense mucho, Rubén, bendiciones. Hasta la vista, turista. Gracias, Javier. Dios, saludos a todos. Gracias, Rubén. Una bendición escucharte. Gracias, Betty. Me da gusto verte.